¿Qué pasaría si planteáramos que la falta de deseo sexual en una relación que desde afuera parece perfecta, en realidad no tiene absolutamente nada que ver con la persona que duerme al otro lado de la cama? O sea, nada en absoluto. Exacto, nada. Y que por el contrario tiene absolutamente todo que ver con, digamos, el bigote que usaba un abuelo hace 50 años. Bien, vamos a desempacar esto porque es fascinante. En esta inmersión profunda de hoy, vamos a diseccionar los textos del Dr. Salomon Seyam. Sí, específicamente su trabajo publicado en octubre de 2010. Ajá, el texto sobre los desórdenes amorosos. Y la premisa principal que vamos a explorar aquí es francamente explosiva. Básicamente, la inmensa mayoría de nuestros problemas de pareja, esa falta de pasión repentina o esas elecciones desastrosas que se repiten una y otra vez en la vida de alguien, rara vez se originan con la pareja actual. Claro, es que no es la pareja. Es que en realidad estamos operando bajo programas invisibles. Programas que heredamos a veces, o sea, muchísimo antes de siquiera nacer. Y lo fascinante aquí es la magnitud de este fenómeno. Porque según los datos que presenta Selam, un 80%, el 80% de las consultas psicológicas giran directa o indirectamente en torno a problemas amorosos. Es un número altísimo. Totalmente. Y lo revolucionario de su enfoque, que está muy basado en la psicosomática clínica y la psicología transgeneracional, es que él propone que se puede hacer un diagnóstico clarísimo. Algo que, bueno, tradicionalmente tomaría años en el psicoanálisis clásico, él dice que se puede ver casi de inmediato simplemente observando la estructura del árbol genealógico y las fechas de nacimiento. A ver, antes de sumergirnos de lleno en estos mecanismos, hay una regla de oro inquebrantable que tenemos que establecer para el análisis de hoy. Muy importante, sí. No estamos aquí para buscar culpables. O sea, el objetivo de esta charla no es apuntar con el dedo a la pareja, ni mucho menos a los padres o a los bisabuelos. Se trata puramente de entender la mecánica. Queremos comprender estos programas biológicos y psicológicos que están operando ahí en segundo plano, de forma automática, dictando a quién amamos y cómo lo amamos. Y para entender por qué una relación parece fracasar en el presente, pues obligatoriamente tenemos que hacer un viaje a los archivos del pasado. Seleyam nos pide distinguir entre dos tipos de, llamémoslo así, equipaje invisible que todos cargamos por la vida. Ajá, 2 equipajes. Exacto. Por un lado, está el que se origina antes de la concepción. Este pertenece estrictamente al campo de la psicología transgeneracional. Y luego, por otro lado, está el equipaje que se forma después del nacimiento, en las primerísimas etapas de nuestro desarrollo infantil. Mira, ese equipaje previo al nacimiento a mí me vuela la cabeza. Porque es, no sé, la mejor analogía que se me ocurre es como comprar un teléfono inteligente, ¿no? Un aparato de última generación, recién salido de su caja impecable, pero resulta que viene con un software oculto preinstalado de fábrica. Una aplicación secreta. ¿Sí? Una aplicación que está corriendo ahí en segundo plano y que agota absolutamente toda la batería. Y el usuario pues simplemente no tiene la menor idea de por qué su teléfono nuevo se apaga de la nada en los momentos más importantes de su vida. Es una analogía perfecta. Y de hecho, en el material hay un caso clínico que ilustra este software oculto de una manera brutal. Es la historia de una mujer que, bueno, es muy independiente, tiene parejas ocasionales sin problema, pero rechaza sistemáticamente cualquier posibilidad de matrimonio. Y además entra en pánico total ante la sola idea de tener hijos. Y claro, desde afuera cualquiera diría que simplemente es su estilo de vida elegido, ¿verdad? Totalmente. Uno diría, bueno, es una mujer moderna, que no quiere ataduras. Sin embargo, al escarbar un poco en la historia de su árbol genealógico, aparece un trauma fundacional gravísimo. Resulta que su bisabuela fue violada en su juventud y trágicamente murió al dar a luz como resultado directo de ese evento. ¡Qué fuerte! El inconsciente familiar, a través de lo que hoy entendemos también como epigenética y narrativas no verbales que pasan de generación en generación, graba una creencia limitante absoluta. ¿Lo hace para proteger a la descendencia? Para que no les pase lo mismo. Exactamente. El mandato biológico que se transfiere a través de las generaciones es súper claro y dictamina que hacer el amor o casarse significa morir.
Espera un momento. O sea, ¿me estás diciendo que el cerebro de esta mujer moderna, a un nivel neurológico real, lee un simple anillo de compromiso como si fuera una amenaza de muerte inminente? Biológicamente hablando, sí. Wow. De hecho, ahora que lo menciones, el texto destaca que esta misma mujer literalmente tuvo que emborracharse muchísimo en la boda de su propio hermano, y no por diversión, sino solo para poder soportar la angustia física que le generaba estar en ese evento. Su biología le estaba gritando por todas partes que las bodas son escenarios letales. Tal cual. Porque para el cerebro más primitivo, la supervivencia siempre va a tener prioridad sobre el romance o las convenciones sociales. Y luego, por supuesto, tenemos esa segunda capa de la que hablábamos, el equipaje que adquirimos ya después de nacer. Sellam explica esto apoyándose mucho en las etapas del desarrollo freudiano. Claro, Freud siempre aparece. Siempre. Todos los seres humanos pasamos por fases infantiles donde la energía vital y el placer se van centrando en diferentes áreas del cuerpo y de la psique. Por ejemplo, si un niño sufre un bloqueo o una carencia severa en la etapa anal, que ocurre más o menos alrededor de los 2 o 3 años de edad, esto termina moldeando personalidades adultas que luego vemos todo el tiempo en terapia de pareja. Las famosas personalidades anales. Exacto. Son estos individuos que desarrollan una necesidad casi obsesiva de controlarlo absolutamente todo. Y lo hacen como un mecanismo de seguridad, porque en su infancia sintieron que el mundo era impredecible o caótico. O sea, son las personas que controlan desde, no sé, la última celda de la hoja de cálculo de las finanzas del hogar hasta las emociones más espontáneas de su pareja. Es como si retuvieran el dinero, retienen el afecto y a veces parece que hasta retienen la respiración de tan tensos que están. Es una tensión constante, sí, pero si realmente queremos hablar de los cimientos profundos de los desórdenes amorosos, la etapa más crítica, según este enfoque, es la etapa genital. La que ocurre entre los 3 y los 5 años. Esa misma. A esta edad, el cerebro del niño o la niña es literalmente como una esponja hiperactiva. Está registrando meticulosamente quién y cómo lo consuela cuando está triste, frustrado o asustado. Si el niño llora de noche y la madre acude a calmarlo, el cerebro graba esa vibración específica. Graba los detalles. Todos los detalles. El aroma, el ritmo exacto de los pasos al caminar, el tono de voz al susurrar, y alrededor de los 5 años, con todos esos datos recopilados, el inconsciente redacta un documento crucial. Es lo que Sellam llama la ficha técnica. La ficha técnica, me encanta ese término. Es como el manual de instrucciones exacto e inamovible de lo que ese individuo va a buscar desesperadamente en una pareja adulta, simplemente para poder sentirse a salvo. Pero a ver, si a los 5 años ya tenemos esa ficha técnica impresa con fuego en el cerebro, ¿cómo hacemos para escanear el mundo real, no sé, 20 o 30 años después, y encontrar a la persona exacta que encaje en ella? Porque obviamente es imposible ir por la calle preguntándole a la gente sobre sus tonos de voz al consolar a alguien. Claro, no vas con un cuestionario por la vida. Exacto. Y aquí es donde los textos introducen un concepto que me parece brillante. Hablan de los rasgos de unión. Y si lo pensamos bien, es exactamente igual al algoritmo de las redes sociales de hoy en día. A ver, desarrolla eso. Es que piénsalo, al algoritmo de una red social no le importa en lo más mínimo si un video es objetivamente bueno o malo, si es constructivo o si es pura toxicidad. Al algoritmo solo le importa registrar que el usuario se detuvo a mirar ese video por 3 segundos. Ajá, detecta la atención. ¿Sí? Y a partir de esos 3 segundos, infiere que eso es exactamente lo que debe seguir mostrando en la pantalla. Esa es una excelente manera de visualizarlo, porque el cerebro infantil hizo exactamente lo mismo. Asoció ciertos rasgos minúsculos, a veces ridículamente específicos, con la sensación de seguridad y supervivencia. Y en la edad adulta, es como si tuviéramos una antena parabólica subconsciente que sigue buscando esas señales superespecíficas en medio de una multitud de personas. Hay una anécdota en las notas que ilustra este algoritmo a la perfección y me da un poco de risa, pero es reveladora. Es sobre un hombre de unos 50 años que está en un restaurante. Se sienta frente a una mujer que, literal, acaba de conocer esa misma noche y se enamora perdidamente de ella en los primeros 10 minutos de la cena. De buenas a primeras. De buenas a primeras. ¿Y cuál fue la razón real? Que él se queda observándola comer y nota que ella, de forma distraída, hace una pequeña bolita con la comida, le da 3 vueltas en la boca de una forma muy particular y luego la traga.
Resulta que es la maniobra exacta y precisa que hacía su propia madre. Su madre comía igual. Igualito. Entonces, su algoritmo mental captó la bolita de comida y encendió absolutamente todas las alarmas de apego en su cerebro. Es increíble. Pero luego tenemos el caso opuesto, que lamentablemente es mucho más problemático en la vida real. El material menciona a una mujer que simplemente no lograba separarse de un hombre que era un desastre para ella. Era alguien que le traía problemas constantes, inestabilidad y hasta cierto nivel de peligro físico. Una relación súper tóxica. Muy tóxica. Y al investigar clínicamente sus rasgos de unión, se dieron cuenta de un detalle físico muy específico. Este hombre problemático tenía un bigote muy, pero muy fino. El famoso bigote. Exacto. Resulta que ese bigote fino era la réplica exacta, casi fotográfica, del bigote que usaba su abuelo. Y resulta que ese abuelo había sido la única figura estable que le dio amor, refugio y protección real durante una infancia sumamente turbulenta y dolorosa. O sea, el algoritmo subconsciente de esta mujer le estaba diciendo, bigote fino es igual a refugio seguro. Totalmente. Ella, a nivel consciente, no estaba realmente enamorada de ese hombre problemático. Era su niña interior herida la que estaba aferrada a la imagen de su abuelo para poder sobrevivir. A ver, frena un momento. Frena ahí porque entiendo perfecto el mecanismo. Pero la cultura popular, las películas, la literatura, incluso muchísimos consejos de psicología moderna, nos dicen constantemente que debemos buscar a alguien que nos haga sentir como en casa. O sea, se supone que el amor verdadero debe sentirse familiar, seguro, calientito, como un refugio tras la tormenta. ¿No es eso lo ideal? ¿Por qué se ve esto como el origen de un desorden amoroso grave? Bueno, esto que mencionas plantea una de las preguntas centrales de todo este análisis. Es cierto, buscar un entorno de seguridad y familiaridad es completamente sano y necesario para cualquier ser humano. El problema crítico, la falla en el sistema, surge cuando ese escaneo subconsciente es demasiado perfecto. Una energética, de gestos o de rasgos de unión, es una copia casi exacta de nuestro padre o de nuestra madre. Ahí se activa lo que se denomina el incesto simbólico. Y aquí, mi querida amiga, es donde interviene la biología de la forma más tajante y brutal posible. ¿La biología apaga el sistema o qué hace? Exactamente eso. La biología humana tiene un mandato evolutivo estrictísimo, forjado durante cientos de miles de años para sobrevivir. Y es que no nos reproducimos con nuestra propia familia genética. Esto es para proteger la viabilidad y la salud de la especie. Lógico. Entonces, si una mujer convive todos los días con un hombre T, simbólicamente e inconscientemente, ha ocupado el lugar exacto de su padre en su psique, su cerebro más primitivo, su inconsciente reptiliano, lanza una alarma roja gigante. Dice, peligro biológico inminente. Este sujeto es mi padre, no podemos procrear bajo ninguna circunstancia. No me digas. ¿Y cuál es el resultado de esa alarma? El resultado inevitable es que el deseo sexual se apaga por completo. De forma lenta tal vez, pero implacable. Incluso si en esa pareja sigue existiendo un amor profundo, mucha ternura, compañerismo y respeto genuino. El incesto simbólico destruye cualquier posibilidad de mantener una dinámica adulta y de igual a igual en la intimidad de la cama. O sea, literalmente la biología cierra la tienda para evitar un desastre genético que en realidad es imaginario. Porque el cerebro reptiliano no sabe distinguir entre el padre biológico real y este hombre adulto que simplemente tiene el rasgo de unión del padre. El cerebro no diferencia, solo reacciona. Esto explica muchísimas cosas. Explica esa clásica historia tristísima de los mejores amigos que están casados, que se aman profundamente, son un equipazo para criar a los niños, pero simplemente no pueden tocarse, ni siquiera les nace. Es el escenario clásico del incesto simbólico. Ahora me surge otra duda. ¿Qué ocurre cuando la conexión inicial con alguien no es esa sensación de calma o de llegar al hogar, sino que es un chispazo eléctrico instantáneo? Hablo del famoso y glorificado amor a primera vista, el flechazo fulminante que te deja sin aire. Uf, esos quesos son fascinantes. Esos amores donde la conexión es absoluta, eléctrica e innegable desde el mismísimo primer cruce de miradas en una habitación llena de gente. Suelen esconder una trampa transgeneracional todavía más compleja y difícil de desarmar. Hay una historia en el material que me dejó helada. Es la historia de un hombre cincuentón que es un gran aficionado al ciclismo.
un domingo cualquiera por la mañana, está descansando en la ruta tomando agua junto a su bicicleta. De pronto, un coche se detiene a su lado y una mujer baja la ventanilla para pedirle indicaciones porque está perdida en el camino. El clásico encuentro casual. Sí. Pero en el segundo en que se miran a los ojos, hay una descarga eléctrica pura. Es un impacto tremendo. El hombre pierde el sueño, no puede dejar de pensar en ella. Inician un romance volcánico en secreto casi de inmediato. Él finalmente decide ser honesto, se sienta a hablar con su esposa, tramitan un divorcio, que de hecho es muy amigable, y él compra una casa nueva con esta otra mujer. Empiezan la vida de película. La vida perfecta, la gran aventura romántica. Pero, a los 2 años de vivir juntos, el sexo desaparece por completo. Cero, nada de nada. Se adoran, lloran si están separados muchas horas, pero la pasión se extingue totalmente. Y el final es triste, porque ella finalmente lo abandona buscando una pareja con más dinamismo sexual, y él queda absolutamente devastado sin entender qué pasó. Y el diagnóstico que hace Selam de este caso surge al analizar un solo dato. Un dato que parece completamente trivial para la psicología tradicional: las fechas de nacimiento de ambos. A ver, explícame eso. El hombre nació un 25 de septiembre, o sea, 25 del 09, y ella nació un 29 de diciembre, 29 del 12. Si te fijas bien, las fechas, en términos numéricos y calendáricos, están cruzadas, están invertidas simétricamente. O sea, 2509 contra 2912. Exacto. Y para el inconsciente más profundo, esta simetría perfecta significa de forma literal que estas dos personas son gemelos simbólicos. Un segundo, por favor. ¿Por qué nuestro cerebro biológico o matemático asociaría un simple cruce de fechas en el calendario con el hecho de compartir un útero materno? ¿Cuál es la lógica oculta ahí? Porque suena súper extraño. Suena extraño hasta que entiendes cómo funciona el inconsciente. Porque el inconsciente no lee calendarios gregorianos de pared. El inconsciente lee patrones, ciclos en la naturaleza y sobre todo lee espejos. Los números cruzados o invertidos en las fechas representan una imagen reflejada, una simetría especular casi perfecta. Como verse en un lago. Justamente, y es la misma forma física en la que los gemelos reales se enfrentan dentro del espacio confinado y oscuro del vientre materno, mirándose cara a cara el uno al otro antes de nacer. ¡Guau! Cuando el inconsciente detecta esa simetría perfecta en otra persona que camina por la calle, lo interpreta de inmediato como el reencuentro cósmico con ese gemelo perdido. Por eso al principio de la relación hay una necesidad abrumadora, casi asfixiante, de fusión. Necesitan tocarse constantemente, aislarse del mundo exterior, crear su propia burbuja. Es literalmente la energía vital de dos seres intentando recrear la seguridad del útero. ¡Qué locura! Pero claro, si seguimos la lógica anterior, volvemos a caer en la regla inquebrantable de la evolución. Los hermanos gemelos no procrean. Exactamente. Ahí está la trampa. Una vez que consiguen la casa nueva, que se establece la convivencia diaria y finalmente logran recrear la seguridad de ese útero en la vida real, el incesto simbólico cae sobre ellos con todo su peso. A nivel biológico ya son hermanos, y la sexualidad muere de forma fulminante e irreversible. O sea, estas personas renuncian a toda su estructura de vida anterior, a sus familias, a su estabilidad, persiguiendo un espejismo de conexión cósmica. Y no tienen idea de que en el fondo solo están persiguiendo a un fantasma genético. Es un fantasma, sí. Y mira, si el concepto de recrear el útero buscando un gemelo ya parece extremo, hay un matiz que se le añade que es aún más profundo, casi poético pero trágico. Resulta que a veces el trauma ocurre tan pero tan temprano en la gestación que el inconsciente ni siquiera está buscando un gemelo humano, busca lo que él llama la placenta perdida. La placenta perdida, eso sí que suena intenso. En el texto hay un caso sobre esto, ¿no? ¿El del profesor? Sí, detalla el caso de un profesor universitario, un hombre brillante académicamente, pero que pasó toda su vida adulta sumido en una angustia existencial inexplicable. Iba saltando de terapia en terapia, de especialista en especialista, sin ningún éxito. Hasta que, mediante unas técnicas de relajación muy profunda, descubrieron el verdadero origen. ¿Qué encontraron? Encontraron que cuando él apenas estaba en formación, cuando era un feto en el útero, sus padres biológicos atravesaban una crisis matrimonial severísima, y ambos, por distintas razones, rechazaron visceralmente la sola idea de ese embarazo.
O sea, el ambiente exterior era un campo de batalla hostil muchísimo antes de que él pudiera siquiera abrir los ojos al mundo. Totalmente hostil. Pero la pregunta es, ¿cómo puede un feto en plena formación crear un mecanismo de defensa psicológico contra el rechazo de los padres, si apenas si tiene un sistema nervioso incipiente? Lo hace a través de lo único tangible y físico que tiene a su alcance en ese momento. Porque la placenta no es un objeto inerte de plástico. Es tejido vivo, es cálido, está pulsando con sangre. Frente a un entorno químico materno que está inundado de hormonas de estrés, de cortisol, de miedo y de rechazo, ese pequeño feto se apegó emocional y energéticamente a su propia placenta. La convirtió en su único refugio y su único aliado en un mundo que lo rechazaba. Claro, era lo único que lo nutría y no lo atacaba. Exacto. Pero al nacer, como es natural en todo parto, la placenta es expulsada y desechada. Y en ese instante, el bebé pierde a su primer y único confidente. Su gran amor, digamos. Y entonces, Pasa el resto de su vida adulta, exigiendo inconscientemente que sus parejas románticas cumplan el rol físico y emocional de una placenta. así es. O sea, no está buscando a una mujer adulta con quien compartir proyectos o salir a cenar. Está buscando desesperadamente recuperar esa sensación de aislamiento cálido y protección absoluta que le arrebataron en la sala de partos. Lo cual inevitablemente termina asfixiando a cualquier pareja humana. Porque, seamos honestos, nadie en el mundo real puede cumplir la función de tiempo completo de un órgano de soporte vital. Es imposible. Es que la mente humana realmente no tiene límites para crear mecanismos de supervivencia. Es fascinante y aterrador a la vez. Hasta ahora, en este análisis, hemos desmenuzado traumas familiares de hace 100 años, bloqueos infantiles que actúan como algoritmos silenciosos y dinámicas de úteros maternos. Hemos cubierto mucho terreno. Sí, pero si somos totalmente honestos con nosotros mismos, tiene que haber un límite donde toda esta psicología profunda termina y empieza el instinto animal puro y duro. Porque al final del día, bajo la ropa y los buenos modales, seguimos siendo mamíferos, ¿no? Por supuesto. Y si conectamos todo esto que hemos hablado con el panorama general de la evolución de las especies, llegamos a un punto clave de la teoría de Seyam. Los arquetipos biológicos animales. Me encanta esta parte. Él postula que, efectivamente, bajo todas esas capas de cultura, educación y civilización, nuestra sexualidad más básica y nuestro comportamiento territorial siguen operando con una lógica estrictamente animal. Y ojo, todos los humanos tenemos una mezcla de varios de estos arquetipos en nuestra personalidad, pero siempre hay uno que domina nuestra biología base. Y supongo que el problema es cuando esos arquetipos chocan. Exacto. Cuando juntas bajo el mismo techo a dos personas con arquetipos animales incompatibles, no importa en absoluto cuánto se amen intelectualmente o cuántos gustos compartan. La biología pura desata el caos en la convivencia. Me imagino que el clásico macho alfa, este estereotipo del hombre hiperterritorial, es el primero en la lista de estos arquetipos, ¿verdad? Así es. Ese es el arquetipo de el ciervo. El ciervo. Sí, impulsado por niveles masivos de testosterona, el ciervo biológico en la naturaleza busca a la hembra durante la época de celo, ejerce su dominancia y su deseo de manera rapidísima y luego simplemente se desentiende, da la media vuelta y se va. Biológicamente no está diseñado para acurrucarse en la hierba ni para quedarse a cuidar a las crías en el nido de forma tierna. Llevado a términos humanos, es este hombre que constantemente requiere validar su propia masculinidad a través de la conquista y de imponer una dominancia inmediata en la cama. Exactamente. Y supongo, por pura intuición, que el contrapeso natural de este ciervo impulsivo sería el arquetipo de el león. Porque un león, al menos en nuestra imaginación, protege su territorio y se queda con la manada. El león biológico está presente los 365 días del año. Es el rey, el protector confiable y majestuoso. Pero cuidado, porque hay una trampa monumental aquí a nivel sexual. ¿Cuál trampa? En el mundo de los leones de la sabana, el macho alfa no dicta las reglas en la intimidad. Es la leona quien manda absoluta y tiránicamente. Biológicamente, el león macho tiene que cortejarla, rodearla con cuidado y esperar pacientemente horas o días a que ella dé la señal inequívoca. La señal de que está lista. Sí, y esa señal es adoptar una postura física muy específica llamada lordosis. Espera, lordosis. Esa palabra me suena a una desviación médica de la columna vertebral.
¿A qué se refiere exactamente en este contexto animal y sexual? Tienes razón, suena médico. Pero en biología es el término técnico para describir la postura física de receptividad sexual en la gran mayoría de los mamíferos hembra. Básicamente consiste en arquear la zona lumbar. Si la leona no arquea la espalda, lo cual indica a nivel físico un cambio hormonal de luz verde, el león macho no tiene absolutamente nada que hacer ahí. Nada de nada. Nada. Y si el león, por impaciente, intenta forzar la situación antes de tiempo, se enfrenta directamente a las garras y los colmillos de la hembra. Ahora, llevado a las relaciones humanas contemporáneas, hablamos de esas dinámicas matrimoniales o de pareja, donde el hombre tal vez es un proveedor dedicado, amoroso y presente. Pero es la mujer quien controla de manera férrea los tiempos. Exacto. Ella controla los tiempos, la frecuencia, el ritmo y todas las condiciones de la intimidad. Si no hay lordosis simbólica, no hay encuentro. Wow, eso explica la raíz de muchísimas dinámicas de poder y frustración dentro de la habitación que la gente no sabe cómo verbalizar. Pero a ver, ¿qué pasa cuando alguien en la relación no encaja en el papel de un depredador alfa en la cadena alimenticia? Porque el material que revisamos también dedica un espacio fascinante al arquetipo de el conejo, que claramente es una especie de presa. El análisis que hace Seyam sobre el conejo me parece una de las conexiones más brillantes entre la biología pura y la psicología clínica humana. Pensemos en el conejo. Su biología en el bosque le exige reproducirse a una velocidad vertiginosa. Y esto es porque vive su vida entera bajo la amenaza latente de que un zorro o un águila aparezca de la nada y se lo coma. Vive en alerta máxima. Siempre. Y Seyam vincula este mecanismo biológico de ansiedad directamente con la eyaculación precoz en los hombres humanos. O sea, plantea que no es simplemente un problema físico-urológico aislado. Es un mecanismo, un instinto de supervivencia profundo que le está gritando al cuerpo. Termina rápido, antes de que nos descubran y nos ataquen. Exacto. Es supervivencia sexualizada. Y lo más revelador es que a menudo, cuando escarbamos en el pasado de un hombre adulto con este patrón crónico, encontramos la sombra de la historia de un padre castrador. Un padre muy severo. Un padre, o a veces una figura de autoridad cualquiera, que fue tan aplastante, tan crítico o violento durante la infancia del individuo, que el niño aprendió a nivel celular que el simple hecho de reclamar su propio espacio o de disfrutar su propio placer era algo extremadamente peligroso. Claro, el placer atrae la mirada del depredador. Tal cual. Entonces, años después, ante su pareja actual en la cama, su sistema nervioso autónomo sigue sintiendo la presencia de ese padre amenazante en la habitación. Y el cuerpo reacciona terminando el acto lo más rápido humanamente posible para poder huir de la ira de ese depredador imaginario. Huir del depredador que ya no está ahí. Es tristísimo si lo piensas. Y bueno, para contrastar radicalmente con todo este nivel de estrés y ansiedad constante del conejo, el texto nos presenta al modelo pacífico por excelencia en la naturaleza, el bonobo. Los bonobos son un caso aparte. Estos primates fascinantes usan el sexo casi como un pegamento social. O sea, lo usan para saludarse en la mañana, para liberar la tensión acumulada del grupo e incluso para disculparse y reconciliarse tras una disputa por comida. Su lema biológico es literalmente: hacen el amor, no la guerra. Exacto. Y el bonobo humano es aquella persona que busca mantener la paz, la armonía y la fluidez emocional en su relación a través del contacto físico y sexual constante. No le interesan las jerarquías destructivas y competitivas del ciervo, ni sufre por las ansiedades aterrorizadas del conejo. Es un modelo mucho más fluido. Pero ahora, con todos estos arquetipos sobre la mesa, dimensionemos el nivel de caos que se genera cuando estos cables biológicos se cruzan de manera equivocada bajo un mismo techo. Imaginemos, por un momento, el matrimonio típico entre una mujer con un arquetipo dominante de leona. O sea, una mujer que biológicamente necesita dictar los tiempos y exige ser cortejada pacientemente. Exacto. Y la emparejas con un hombre que tiene un arquetipo de ciervo puro, un hombre que biológicamente exige sumisión y dominancia inmediata para sentir que su instinto se valida. Es una bomba de tiempo. Es una incompatibilidad que, honestamente, no se resuelve simplemente hablando las cosas en la mesa con un café. Porque o el ciervo busca validar su biología engañando a su pareja fuera de la relación buscando a alguien que ceda su dominancia, O hace algo muchísimo más destructivo hacia adentro.
Ajá, que es reprimir su propia naturaleza, se somete a regañadientes a las reglas de la leona. Y el texto es muy claro en esto. Dice que esta represión prolongada lo lleva a una depresión clínica profunda, porque la depresión en este contexto biológico es el mecanismo de emergencia que usa el cuerpo para apagar por completo el modo agresivo del ciervo, evitando así que, en su frustración, termine destruyendo físicamente su propio hogar. Y esa es la síntesis crucial de todo el trabajo de Seyam. Que nuestros desórdenes amorosos, nuestras crisis de alcoba, no son simples fracasos románticos porque se apagó la llama. Son el resultado matemático y preciso de los traumas secretos de nuestros bisabuelos, sumados a las carencias afectivas que se nos grabaron a los 4 años y coronados por los instintos reprimidos de un animal salvaje que está intentando operar confusamente dentro de un departamento moderno en la ciudad. Es un cóctel complejísimo. Pero a la vez, me parece muy liberador entenderlo así. Porque si el inconsciente es el que sigue tomando el volante de nuestras vidas, pues seguiremos siendo solo unos niños asustados buscando el consuelo infantil en la pareja, o unos animales frustrados enjaulados en convenciones sociales. Y entiendo que Seyam, al final de todo esto, nos hace un llamado firme, casi inapelable, a la madurez psicológica. Sí. Nos dice que es imperativo convertirnos en adultos emocionales. Y un adulto, en este contexto clínico, no es una persona que mágicamente ignora o borra estos programas. No se puede. Un adulto es alguien que tiene el valor de hacerlos conscientes. Alguien que, en medio de una crisis de pareja, puede detenerse, respirar y decirse a sí mismo: a ver, entiendo perfectamente que mi algoritmo mental roto está buscando desesperadamente el bigote fino y la seguridad protectora de mi abuelo. Pero hoy, en el presente, decido libremente amar a la persona real, con defectos y virtudes que tengo sentada enfrente. Esa es la clave, hacer consciente lo inconsciente para dejar de ser esclavos del pasado. Es tomar por fin el control sobre esas decisiones de placer y de vida, y hacerlo comprendiendo profundamente nuestros propios linajes familiares y nuestros arquetipos biológicos, en lugar de simplemente reaccionar en automático cada vez que algo nos detona. Es, volviendo a la analogía de los teléfonos que hicimos al principio, tener la valentía de entrar a la configuración del sistema, desinstalar por fin esa aplicación oculta que nos estuvo drenando toda la batería vital durante años y tomar por fin las riendas de nuestro propio dispositivo. De verdad ha sido fascinante diseccionar estos textos hoy para poder ofrecer a quienes nos escuchan una perspectiva tan nueva y reveladora sobre por qué amamos exactamente de la manera en que amamos. Totalmente de acuerdo. Y, si me permites, para cerrar este análisis a fondo con broche de oro, hay un último concepto del Dr. Seyam en torno a los procesos de duelo familiar que me gustaría poner sobre la mesa, porque creo que deja una resonancia muy, muy profunda. Adelante, te escucho. Él sostiene, basado en cientos de árboles genealógicos, que siempre que ocurre una muerte prematura o injustificable en el seno de una familia, el sistema familiar completo, como si fuera un organismo vivo, impone una reparación obligatoria. ¡Wow! Una reparación obligatoria a través de las generaciones posteriores. Esa idea simplemente lo cambia todo. Porque si uno lo piensa un segundo, nos obliga a preguntarnos algo muy inquietante y muy profundo. Esa pareja que respira y descansa a nuestro lado por las noches. O quizás esa persona específica del pasado de la que parece humanamente imposible desengancharse, sin importar en absoluto cuánto daño nos cause estar cerca. ¿Es realmente una elección libre y consciente de nuestra parte? ¿O es en el fondo el intento desesperado y silencioso de nuestro propio árbol genealógico, tratando de traer de vuelta a alguien que se fue del mundo demasiado pronto?